Hola, reciban la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la materia Contabilidad 1. Antes de iniciar, retomemos algunos conceptos básicos e importantes vistos en la sesión anterior, tales como Fray Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna. Aclaremos, él no inventó la contabilidad. Él documentó la manera en que se llevaban a cabo las transacciones, mejor dicho, daban las transacciones en la época en que vivió y lo plasmó y también especificó los principios básicos que se regían en la época. A partir de allí evoluciona. Estados financieros básicos, tales como el estado de situación financiera, también conocido como estado de posición financiera, y balance general, el cual su utilidad es que nos muestre la información financiera o la posición financiera de una entidad en un periodo o un momento determinado. El estado de resultados integral, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, y en el cual podemos ver la utilidad o pérdida que tiene la entidad respecto a las operaciones que realiza. A su vez está el concepto de normas de información financiera, que rigen la manera de llevar a cabo los registros y la manera de presentar la información financiera, colocar notas al pie, básicamente. Otros detalles que vimos, otros conceptos vistos y muy importantes es el estudio de la cuenta, la famosa cuenta T. Para ahondar mayormente en estos conceptos, pueden consultar los capítulos 7 a 9 del libro Principios de Contabilidad de Álvaro Javier Romero López, el cual se les compartió. Básicamente, la cuenta, si lo vemos como una cuenta T, el encabezado del lado izquierdo se le llama debe y el encabezado del lado derecho se le llama haber. Los registros que llevemos a cabo, es decir, todas las operaciones que anotemos en el lado interno, se le llama cargo si va del lado izquierdo y abono si va del lado derecho. La suma de todos esos registros del lado izquierdo, es decir, la suma de los importes de todos los cargos, se le llama movimiento deudor. La suma de todos los registros, de los importes de todos los registros del lado derecho de la cuenta, se le llama movimiento acreedor. Al final tenemos un movimiento acreedor y un movimiento deudor y un movimiento acreedor. De ambos movimientos se le denomina si la suma de del importe de los movimientos registrados en el lado izquierdo de la cuenta es mayor al importe de la suma de los movimientos del lado derecho de la cuenta, se le denomina saldo deudor. En caso contrario, es decir, si la suma del importe de los movimientos del lado derecho de la cuenta es mayor al importe de la suma de los movimientos del lado izquierdo de la cuenta, entonces tenemos un saldo acreedor. Y les recuerdo que para mayor información y comprensión, además de los ejemplos que se vieron en la sesión anterior, pueden consultar los capítulos 7 a 9 del libro Principios de Contabilidad del autor Álvaro Javier Romero López. Una vez concluido ese repaso, damos inicio al tema objeto de esta sesión. Esta sesión trata sobre un postulado básico, anteriormente contenido en los principios de contabilidad generalmente aceptados, ya en desuso y ahora vigente en la norma de información financiera. Y son básicamente dos postulados básicos: devengación contable
y asociación de ingresos con costos y gastos. Mejor conocido porque así como periodo contable. ¿Qué dice este postulado? Este postulado básicamente nos dice que la entidad o la empresa tiene una vida continua. O mejor dicho, tiene una existencia continua. Y para ello es necesario dividirla en periodos. Entonces, todas las operaciones que lleve a cabo una empresa a lo largo de su existencia continua necesitará dividirse en ciertos periodos, que los conocemos como periodos contables. En cada periodo reconocemos los efectos derivados de las transacciones, las transformaciones y otros eventos internos y externos que afecten a la empresa. Es necesario identificar cada periodo convencionalmente determinado. Información presentada a enero, a febrero, a marzo, por el ejercicio 2019, por el ejercicio 2018, etcétera, etcétera, etcétera. Este postulado tiene la finalidad de que se conozca de forma periódica la situación financiera y el resultado de las operaciones de una entidad. Es decir, si se asume que la entidad tiene una existencia continua, pero nosotros necesitamos información de manera constante, pues dividimos esta existencia continua en varios periodos para ir evaluando o para ir viendo cómo se va desenvolviendo la entidad y tomar decisiones. Posteriormente, también existe un llamado ciclo contable, el cual básicamente es un círculo continuo en el cual está la apertura, que es el estado o situación actual de la empresa, su capital, sus activos y sus pasivos. El desarrollo de la misma es cuando ya se llevan a cabo las operaciones y se hace un registro cronológico de dichas operaciones, tales como el libro diario y libro mayor, que hoy en día todos los sistemas de información contable simplemente uno captura la información sabiendo estructuras financieros y lo demás se hace de manera automática. Cierre del ciclo o estados financieros. Hacemos un corte al mes de septiembre y vemos cómo nos fue en el mes de septiembre. Y vuelve a iniciar el ciclo. La siguiente diapositiva que verán es algo más detallado del ciclo contable. Inicia con una transacción o un hecho contable. Un acuerdo de compraventa de mercancía. Recibimos o emitimos un documento llamado factura. En realidad es un CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Se pasa a registrar en un libro diario. Posteriormente se genera el libro mayor, que es la suma de los movimientos de cada cuenta que haya sido afectada en el mes. Regularizamos o hacemos un cierre contable en donde vemos si necesitamos ajustar, provisionar o corregir errores de contabilización. Posteriormente, presentar los estados financieros y ahora sí ver la fotografía completa de la situación financiera de la entidad en un momento determinado. Al final de cada año, que coincide para efectos de México, el ejercicio fiscal es lo mismo que el año calendario, es decir, un año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año calendario. Se realizan asientos de cierre, el sistema contable de manera automática. Pero es importante que sepan la base o los fundamentos. Simplemente es traspasar a resultados los ingresos del ejercicio. Todas aquellas cuentas que hayan sido de estado de resultados, es decir, que afecten ingresos, costos y gastos, quedan en cero, que son los famosos saldar las cuentas, y se trasladan a la cuenta que prácticamente concentra toda la información resultado de las operaciones de la empresa, utilidad o pérdida. Entonces, que quede claro, todas las cuentas de estado de resultados se saldan a fin de año y se mandan a utilidad o pérdida
Y las cuentas de balance quedan igual, esas no se saldan. También puede servir para realizar las famosas cuentas de orden. Ahora, sobre todo que existe la obligación de presentar contabilidad electrónica por ejercicio 13 o cierre. Realizar algunas correcciones pues, que hayamos visto que se nos haya pasado, errores al momento de contabilizar, o reconocer un deterioro de un activo que no habíamos reconocido, o los pagos de los diversos impuestos, la liquidación tanto del IVA como del impuesto al valor agregado como del impuesto sobre la renta. Y muy importante, reconocer la fluctuación de las operaciones que realizamos en moneda. Especifica diversos tipos de impuestos y diverso tratamiento para determinar el impuesto a pagar o a favor. Y uno de ellos se trata de operaciones en moneda extranjera en cuanto el impuesto al valor agregado, poniendo el ejemplo. Yo recibo una factura de un proveedor, la recibo hoy 10 de enero del 2020. La legislación especifica el registro DI de acuerdo al diario oficial de la Federación, pero pago hasta el 20 de enero, el cual va a haber otro tipo de cambio. Lo publica diariamente el diario oficial de la Federación. Esa diferencia entre el tipo de cambio de cuando recibí la factura y el tipo de cambio de cuando pagué la factura se le denomina fluctuación cambiaria y es necesario reconocerla. Posteriormente, un periodo fiscal o ejercicio fiscal. Aquí especifica que la entidad necesita hacer sus cortes fiscales cada cierto tiempo, que existe un lapso de tiempo que se le llama ejercicio fiscal, pero es necesario dividirlo en 12 partes iguales llamados periodos fiscales. Esto para reportar la información relacionada a cada periodo o a cada mes para determinar estos, sean provisionales o definitivos. El impuesto sobre la renta es un ejemplo de un pago provisional y me explico. El impuesto sobre la renta se paga de manera anual, pero la autoridad nos obliga a realizar el cálculo y pago de los mismos de manera mensual como un pago provisional, es decir, a cuenta de, para no esperar a fin de año y pagar lo que tengamos que pagar. Verán la mecánica sobre este procedimiento. El impuesto sobre al valor agregado o IVA es un impuesto definitivo y allí no es pues una declaración anual a fin de año, sino que mes con mes. Por último, la forma de presentación del balance general. Este tiene dos maneras de presentarse, también de acuerdo a las normas de información financiera. Tanto en forma de reporte como en forma de cuenta. En forma de cuenta es lo que están viendo en la imagen. Imaginemos que es una cuenta T, va el activo y del lado derecho va la suma del pasivo y el capital o patrimonio tratándose de empresas con fines no lucrativos. En el caso de un estado de situación financiera o balance general presentado en forma de reporte, todo va a ir en una sola columna, como si fuera a la izquierda, activo menos pasivo igual a capital. Por último, agradeciendo su atención, también quisiera dejarles un pensamiento final. Este es de Robert Kiyosaki y dice, la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. En el pie del video les coloco los enlaces para acceder a la sesión del próximo sábado y resolvemos dudas, vemos avances de su proyecto final. Pues si tienen alguna aportación o algún complemento que realizar, pues con mucho gusto y bienvenidos. Gracias.